Los discípulos se encontraban con el Señor mientras que el Señor predicaba la palabra de Dios, llevando el mensaje a los perdidos. Entonces el Señor, estando en una barca, le dice que pudiesen entrar para que pudiesen cruzar al otro lado del mar de Galilea. Dice la Escritura que ellos, estando allí en la barca, el Señor se recostó sobre el cabezal y comenzó a descansar, pero se levantó una gran tormenta, algo que comenzó a golpear con fuerza, algo que comenzó a mostrar que era un tiempo de braveza, un tiempo de dificultad, tiempo de vientos, tiempo de olas que azotaron contra aquella barca. Y la historia nos permite conocer que lo que estaba ocurriendo en aquel lugar no era un viento natural, no era algo que solamente tenía que ver con el clima, no era algo que estaba ocurriendo como un fenómeno climático. Porque dice la palabra de Dios que los discípulos se desesperaron, temieron por sus vidas. Entonces le dicen al Señor Jesús: Señor, ¿no tiene cuidado que perecemos? Las olas estaban golpeando, había llegado el tiempo, la dificultad, el Señor le había dado una orden: vamos a cruzar hacia el otro lado. Pero se levantó una gran dificultad, se levantó una gran tormenta. Así es cuando en nuestra vida el propósito de Dios está llegando a nuestro corazón. La palabra de Dios está llegando a nuestra vida. Dios tiene un plan con nosotros, pero en el camino se levantarán luchas, en el camino se levantará una gran tormenta, una gran tempestad que golpeará con fuerza. Pero sin embargo la Escritura dice que el Señor se levantó y le dijo a aquel viento, a aquella tormenta: calla y enmudece. Y en aquel momento se hizo una gran bonanza, la tormenta se detuvo, las olas se calmaron. Porque dice la Escritura, aquello que estaba ocurriendo allí no era solamente viento, una gran tormenta. Era algo que venía de parte de Satanás, el diablo, para frenar la bendición de Dios. Hay personas que dicen: cuando quiero ir a la iglesia, las luchas más grandes se desatan, las dificultades más grandes vienen a mi vida, cuando quiero acercarme al camino de Dios. Quizás muchas personas hoy dijeron: voy a ir a la cruzada, quiero acercarme a escuchar palabra de Dios, quizás un milagro para mi vida. Pero en el camino hubo problemas. En el camino ocurrieron dificultades, situaciones que impidieron que pudiesen llegar, que pudiesen venir a escuchar palabra de Dios, que pudiesen acercarse a escuchar un mensaje. Hay personas que dicen: cuando llegué al camino de Dios, las peores luchas se desataron contra mi vida. Me acerqué a una iglesia, me acerqué a Dios y comencé a tener problemas, dificultades. Las cosas no me fueron sencillas. Bueno, representa eso, representa el viento, las tormentas, aquello que se desata de parte de Satanás para tratar de frenar la bendición mayor que viene. Algo que va a ocurrir, pero que trata de detener, que trata de frenar. No solamente esa historia o aquella tormenta o aquel tiempo en la barca representa las dificultades del camino o en el obrar de Dios, sino que también en aquel lugar los discípulos pudieron conocer que el Señor tenía poder para frenar y detener las tormentas. Que Dios era un Dios que podía tener poder aún para hacer callar los vientos. Y dice que ellos tuvieron temor y dijeron: ¿quién es este que aún a los vientos reprende y le obedece? Las tormentas le obedecen. ¿Quién es este? Pero lo que el Señor quería mostrarles es que Él tenía autoridad para poder sacarlos de ese problema. Lo que el Señor quería enseñarles es que mientras que Él estuviese en la barca, no habría problemas. El Señor los sacaría de en medio de la dificultad, sin importar si aquel viento y aquellas olas representaban un golpe de Satanás contra su vida, un golpe en medio de la incredulidad, en medio de una falta de fe. El Señor tenía el poder para callarlo, para reprenderlo y que eso terminase. Pero no es un detalle menor que el Señor se dirigía hacia un lugar llamado Gadara. Hoy Gadara pertenece a aquel lugar a Jordania. En aquel momento pertenecía a Decápolis, era un conjunto de 10 ciudades diferentes. Pero el Señor se dirigía hacia Gadara. Allí había un hombre que estaba en una condición terrible. La palabra de Dios nos habla de diferentes personas que se encontraban con problemas espirituales.
Pero la diferencia es que este hombre estaba poseído por demonios. El detalle de este acontecimiento, de lo que estaba ocurriendo en esta vida, nos permite conocer cómo se encontraba esta persona, los detalles de cómo era su vida, por lo cual podemos extraer qué es lo que Dios trata de enseñarnos. Primeramente, antes de llegar a este lugar, antes de que una bendición grande, de que una vida pueda transformarse, porque en aquel lugar se encontraba un hombre que cambiaría de vida, un hombre que no solamente transformaría su propia vida, sino que cambiaría el destino de su familia. Muchos creerían por medio de su vida en el Señor. Y cuando hay una gran bendición, se levantarán luchas, se levantarán pruebas, se levantará adversidad, para tratar de frenar lo que Dios determinó en tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Dice la palabra que así se dirigieron hacia la región de los Gadarenos. Y cuando el Señor llega en la barca, en aquel lugar, había un hombre que estaba en los sepulcros, el cual nadie podía sostener. Las personas tenían miedo de que pudiese hacerle daño, y había quienes le ataban con grilletes y con cadenas, pero las rompían. Con las piedras se lastimaba y se hería, producto de la condición de aquel hombre, de cómo se encontraba cautivo. Aquella historia del endemoniado del Gadareno, quizás muchos la conocen, quizás algunos han oído acerca de esta historia, pero lo cierto es que había un plan y había un propósito de parte de Dios con aquella vida. Y la historia, el Señor nos muestra, y el Señor quiere enseñarnos siempre algo. Cada historia en la Escritura nos deja una enseñanza. Cada lugar, cada hecho, cada historia en el lugar en el que está situada, cómo aconteció, nos deja diferentes enseñanzas. Este hombre estaba en una condición terrible. Dice, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Pero cuando vio al Señor Jesús, se postró ante Él. Cuando vio al Señor Jesús, este corrió y se arrodilló ante Él, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por el Dios, que no me atormentes. Aquel que nadie podía dominar, aquel que la gente le temía, aquel que estaba en una condición terrible, viviendo entre los muertos. ¿Cuántas personas hoy quizás se encuentran llevando una vida similar? Quizás algunos digan, no endemoniado, no completamente poseído o tomado, pero esta historia nos muestra cuál es el daño y cuál es la obra que Satanás quiere hacer en una vida. ¿Hasta dónde quiere llegar? En la destrucción de la creación de Dios. A tal punto que este hombre estaba en una condición terrible. La gente prefirió dejarlo solo, abandonarlo. Nadie podía resolver el problema. Hace unos días un varón me contaba una historia acerca de una persona, un familiar, que cuando él era incrédulo, esta joven estaba atada por demonios, poseída totalmente. Ya no tenía control de su vida, no tenía control de sus palabras. Y los familiares, obviamente, desesperados, como cualquier persona que tiene un ser querido en esta condición. Tú puedes ser incrédulo o tener cualquier tipo de religión y tratarás de salir del problema. Pero a medida que vas avanzando, vas dándote cuenta que hay ciertas cosas que no funcionan. A esta joven la habían llevado a la iglesia católica, pero el sacerdote le dijo que se la lleve, que él no podía hacer nada. A esta joven luego la llevaron a un templo umbanda, a un pai muy conocido, pero esta joven comenzó a romper todo el lugar, a romper todo el templo. Le decían, yo soy el que los manda a ustedes, yo soy el que tiene el poder sobre ustedes. Ustedes no pueden echarme fuera. El pai umbanda le dijo, llévensela de acá, sáquenla de acá porque va a romper todo el lugar. No podemos hacer nada, lo que tiene es muy oscuro, es algo muy oscuro. Lo cierto es que no tienen el poder para poder hacerlo.
Esta joven luego se encontraban en la capital de nuestro país y dijeron, vamos a ir allí a una iglesia, vamos a llevarla a aquel lugar. Entonces entró en la iglesia, había reuniones con los pastores que estaban allí. Entonces cuando la vieron se acercaron a esta joven y esta joven le habló al pastor que estaba en ese lugar. Le dijo, vos no podés hacer nada para sacarme de acá, si querés te digo con quién te acostaste ayer. Si querés te digo con quién estás. Entonces el pastor le dijo, no, llévensela de acá. Y la sacaron de ese lugar. Esta joven andaba por todas partes y no podía encontrar la salida. La familia buscaba a alguien que pudiese ayudarla a cambiar su condición. Pero lo cierto es que nadie pudo. Quizás este hombre, el gadareno, trató de salir de esa condición. Sus parientes trataron de ayudarlo, trataron de consultar. Lo que hoy harían las personas, vamos a llevarlo primero al psiquiatra, vamos a llevarlo al psicólogo, vamos a ver si no tiene algún problema en la mente, alguna enfermedad. Y luego que vean que no es algo que tiene que ver con la mente o con un daño cerebral, sino que tiene que ver con algo espiritual. Entonces buscarán en los curanderos. El curandero le dirá, no puedo hacer nada. Irán al parapsicólogo, tampoco podrá hacer nada. Buscarán e intentarán salir de mil maneras posibles. No funciona el agua bendita, no funciona la cruz, no funciona un exorcismo, no tiene que ver con eso. Aquí en esta historia, el Señor se encuentra con un hombre endemoniado y nos dice lo que aconteció. La Escritura nos dice que el Señor hizo algún tipo de hechicería, de brujería para sacarlo de ese lugar. No hizo ningún conjuro ni nada. Solamente el Señor llegó a aquel lugar y la presencia de Dios ya marcaba y determinaba lo que iba a ocurrir con lo que estaba poseyendo a aquella persona. En la Escritura, el Señor siempre mandaba callar a los demonios, de manera que no quería que lo descubriesen. Y le decía que salga de esa vida. El Señor le estaba diciendo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y entonces los demonios derrotaban. Ahora dice la palabra que el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y ellos dijeron, Legión. No porque el Señor quisiese tener una charla con los demonios, no porque el Señor le interesara, sino porque quería descubrir, no porque Él no lo supiera, sino que tú y yo podamos saber hoy qué es lo que pasaba en la vida de esa persona, por qué estaba así. Y aquel respondió, Legión, porque somos muchos. No le dijo un nombre, no le dijo su nombre o el nombre que la madre, su padre le habían puesto, sino que le dijo Legión, porque lo que quería demostrar es que había un poder dentro de él, muy fuerte. Pero ese poder es un poder limitado. El poder que hoy están haciendo las tinieblas, los curanderos, los parapsicólogos, los hechiceros, los espiritistas, aquel que practica la magia, es un poder limitado. Es un poder que en medio de condiciones así no podrán hacer nada por la vida. El Señor le dijo, ¿cómo te llamas? Él dijo Legión, porque somos muchos. Una legión de soldados romanos es una legión, son 6.000 hombres, más 300 jinetes, aproximadamente 6.300 hombres. Era lo que era una legión romana de soldados. Era lo que representaba. Y aquel hombre dijo, somos una legión dentro de él. 6.300 demonios. Algo muy fuerte. De tal manera que Satanás había conseguido degradar a esta persona al punto de llevarlo a vivir entre los muertos. A deambular allí entre medio de las personas que habían fallecido en los sepulcros, deseando quitarse la vida, golpeándose con piedras, dañando su propia vida, descartado por la sociedad, por su familia. Nadie podía ayudarlo, nadie podía sacarlo de esa condición. ¿Sabes cuántas personas te encuentras que están así, que caminan por la calle, que ambulan por la calle? En una oportunidad me acerqué a un joven. Este joven, su familia lo había abandonado cuando
cuando su madre había muerto, este joven lo echaron sus hermanos a la calle y comenzó a drogarse. Comenzó a consumir paco, cirrán, comenzó a tomar alcohol y a hacer toda clase de cosas para destruir su vida. De tal manera que los demonios lo tenían atado. Tú podías ver a ese joven como andaba, apenas con unos hilos de ropa. Toda la barba le chorreaba por cirrán, completamente perdido todos los días. Tú tratabas de hablar con él y su mente estaba ida. Porque es lo que Satanás trata de hacer, degradarte por medio del pecado, por medio de los demonios. Satanás trata de degradar la vida al punto de llevarla a una condición muy triste. Un joven simplemente, pero que no tenía esperanza. Pasaba por mi negocio, la gente lo miraba por la calle. Imagínate, un joven de unos 20, 25 años, todo el pelo enmarañado, la barba con pegamento, su ropa toda como quemada al fuego. Se ve que había días que se drogaba y se le prendían fuego las ropas. Estaba totalmente andrajoso y así andaba. Todos los días caminando por la calle pidiendo para volver a consumir. Entraba a mi negocio y quería comer algunas masitas. Y cada vez que venía trataba de hablar con él, pero su mente estaba totalmente cautiva. Sabía por medio de algunas personas que lo conocieron antes de llegar a esa condición, su nombre y lo que había pasado. Pero ¿qué hacer cuando una persona se encuentra en ese punto, en esa condición? En una oportunidad, yo era un creyente muy joven y vinieron a buscarme porque una mujer estaba en su casa, totalmente endemoniada. Habían ido sacerdotes católicos con la Biblia, con el crucifijo, con agua bendita, pero los había echado a patadas. Habían ido testigos de Jehová, habían ido personas para tratar de ayudar, inclusive pastores. Pero esta mujer los echó a todos, denunciando su pecado en su cara, los echó. Cuando vinieron a verme, yo no tenía conocimiento, pero tenía una fe grande. Dije, voy a ir. Dios no permitió que así fuese. Esta mujer se contorsionaba, con los dientes arrancaba los pedazos del portón. La familia estaba desesperada, no sabía qué hacer, todo el tiempo hablando con otras voces, amenazando que iba a matarse, que iba a matar a su familia. Habían recorrido todos los lugares habidos y por haber para buscar una salida, pero no podían encontrar. ¿Qué hacer cuando una vida llega a ese punto? Quizás tú digas, pastor, yo no estoy en ese punto, no estoy en ese lugar o en esa condición de vida. Pero esta historia nos permite conocer cuál es el plan de Satanás, qué es lo que quiere hacer en una vida, la destrucción que hay. Dice la palabra de Dios que el Señor le preguntó su nombre y allí podemos conocer la cantidad de demonios que tenía esta persona. Dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Había un hato de cerdos en aquella región. Cada detalle en la escritura no son detalles puestos porque sí. Había un hato de cerdos, lo cual eran miles de cerdos en aquel lugar. Era una ciudad de gentiles. La cantidad de judíos que había allí eran pocos, eran judíos de tránsito. Hoy, en aquel país, la mayoría son musulmanes. El 97% de su población son musulmanes. Si bien los cristianos pueden habitar en aquel lugar sin grandes dificultades, pero cuando hablan de grandes dificultades o que los cristianos pueden habitar, están hablando de personas que quizás practiquen la religión católica o que pertenezcan a la iglesia ortodoxa, como la iglesia ortodoxa rusa y demás. Porque allí el problema radica cuando tú tratas de predicarle la palabra a alguien y esa persona cambia de religión. Las personas que son perseguidas en aquel lugar son los musulmanes que se vuelven cristianos. Allí son perseguidos, degradados, los sacan, les hacen perder el trabajo. Si están casados, ese matrimonio ya no tiene validez.
si una mujer se convierte en cristiana, entonces su matrimonio ya, por la ley, ya no es un matrimonio válido. En aquella región donde en este momento de la historia eran mayormente gentiles, griegos. ¿Por qué? Porque la historia nos permite saber que había un hato de cerdos allí. Los judíos no comen carne de cerdo, pero allí estaban criando cerdos. Su alimentación era contrario a lo que la palabra de Dios les enseñaba. Así que les muestra cuál era la condición de ese pueblo. No solamente un pueblo materialista, no solamente un pueblo frío, la condición de aquellas personas, de aquella región de Decápolis, era esa, totalmente lejos de Dios. Si bien a lo largo de la Escritura diferentes hombres habían estado allí, y la palabra nos deja saber que el Señor hizo milagros en aquel lugar, en la región allí en Decápolis, el Señor hizo milagros también. Pero en este lugar había una gran incredulidad. La gente estaba, como hoy en día, atada a lo material. Entonces, aquellos demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso. Y saliendo, aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. El Señor no les dijo: entren en los cerdos y tírense al mar. Los demonios le pidieron que no los echase fuera de aquella región, lo cual nos permite saber que la condición de aquellas personas era propensa a que ese tipo de cosas pudiese estar en una vida. Esas personas, la incredulidad en su corazón, su rebeldía, su materialismo, su falta de fe, su egoísmo, hacía que sea una tierra propicia para los demonios, sea un lugar donde ellos podían moverse y habitar fácilmente en cualquier corazón de los de Gadara. Entonces le piden ir al hato de cerdos, el Señor se lo permite. Pero el Señor no les dice que entren en los cerdos y que se tiren al mar. Sin embargo, es lo que sucede. 2000 cerdos caen en las aguas y se ahogan. Y dice la palabra de Dios: yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, vamos a leer el versículo 14 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 14 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios te damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Bendito sea Él. Dice esta palabra que los cerdos caen por el despeñadero, se pierde toda la ganancia, se pierde el patrimonio de las personas que estaban allí, de aquellas personas lejos de Dios, egoístas,
centrados en el materialismo. Aquella persona que toda su vida gira en torno a su trabajo y a nada más. Es lo único que le importa, lo material. Está afanado y turbado en sus muchas cosas. Y no puede ver la bendición de Dios. Y no puede ver la gran oportunidad que está delante de sus ojos. Dice la palabra: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido legión sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aquellos que apacentaban a los cerdos fueron a dar aviso a los dueños, a la gente que se le había perdido toda aquel patrimonio, aquella ganancia. Y vinieron a aquel lugar y se encontraron con aquella persona que estaba en los sepulcros, que gritaba, que nadie podía controlar, que nadie podía sujetar, contener, que le tenían miedo, que le hicieran daño. Ahora estaba sentado junto a Jesús, en su cabal juicio, totalmente cambiado, su mirada cambiada. No dice aquí que su mirada era diferente, pero si alguna vez has visto a alguna persona así, y luego completamente libre, su mirada cambia, sus ojos cambian, su semblante es diferente. La paz en su corazón marca la diferencia, el peso y las cadenas que se han roto, aquella carga sobre su vida. Una persona que intenta quitarse la vida porque ya no puede soportar el calvario de vivir una vida así, el calvario y el sufrimiento en su vida. Pero sin embargo, el Señor tenía un plan. Había que cruzar. Era necesario llegar a aquella región. ¿Y cuál era el plan que el Señor tenía? ¿Cuál era el propósito de Dios del Señor Jesús cruzar hasta Gadara? Hasta aquella ciudad que pertenecía a Decápolis. Encontrarse con un hombre que vivía en los sepulcros. Encontrarse con una persona que había sido rebajada hasta la condición de un animal. Porque eso es lo que Satanás trata de hacer. Cuando los animales, los cerdos, caen por el despeñadero, hay personas que dicen, no podemos dar con certeza qué significan los cerdos cayendo por aquel despeñadero o perdiendo la vida. Lo que sí sabemos es que el Señor les permitió a los demonios entrar en los cerdos. La Escritura no nos habla de que los demonios estuviesen interesados en tomar en posesión a los animales, o que hubiese un plan con eso. Los demonios están encargados, o en la Escritura podemos ver cuál es su finalidad: destruir la obra de Dios, destruir la creación de Dios. Dice la palabra que cayeron en el mar, pero el Señor dio la orden de que pudiesen ir al lago de cerdos. La destrucción siguiente la hizo Satanás el diablo. Hay veces que el hombre culpa a Dios por lo que sucede. Hay veces que el hombre culpa a Dios por las cosas que acontecen en su vida. Y es cierto que el Señor permitió que así acontezca. Como aquí en esta historia, el Señor permite que los demonios entren en el lago de cerdos. Pero la destrucción la hizo Satanás, para que puedan entender cuál era el plan. El plan de Satanás no es tener una persona, rebajarla solamente a la peor condición. El plan de Satanás no es solamente tenerte atado a los vicios, tenerte atado en el alcohol, tenerte atado en una religión, inmerso por años, sin poder escapar, en medio de la muerte, en medio de una condición terrible para tu vida, en medio de la depresión, del desánimo, de los ataques de pánico, de la angustia, de la tristeza. El fin o el plan no es solamente que permanezcas en esa condición, sino que es quitarte la vida. Las personas de Gadara pudieron ver, por medio de esta historia, que el plan de Satanás con aquel hombre era quitarle la vida. Lo que le ocurrió al lago de cerdos es lo que él quiere hacerle a su creación.
El fin no es que estés hoy en el homosexualismo, sino es que mueras sin Dios. No es que estés en una religión o que estés atado por los vicios. La finalidad es que mueras en aquella condición, que mueras lejos de Dios. Tenerte así en esa condición, degradarte, hacer que pierdas tu casa, que pierdas tu familia, que pierdas tus hijos. Un varón me decía hace unos días: más pobre, estoy terriblemente mal, llegué porque perdí a mi familia, perdí a mis hijos, las drogas. Él me enseñaba sus brazos y me decía: mire cómo me corté todos los brazos, quiero quitarme la vida, e intenté quitarme la vida, porque no sé cómo hacer para seguir, para continuar. No sé cómo hacer para cambiar de vida. No sé cómo hacer para recuperar todo lo que he perdido. Soy un adicto, pero un adicto que no sabe cómo escapar. Soy un adicto que intento así. El adicto promete y dice: ya no lo voy a hacer más, y luego vuelve a hacerlo. Y le robará a sus padres para drogarse, y le robará a su familia, y le mentirá a su esposa, abandonará a sus hijos. No le importará, el vicio será más fuerte. Lo que lo domina, lo que lo ha puesto en aquella condición parece más fuerte, parece incontrolable. Él me decía: estuve en centro de rehabilitación con las drogas, pero estuve un tiempo y cuando salí volví a drogarme. Intenté cambiar, intenté salir, intenté por todos los medios posibles. Pero aquí me encuentro, perdiendo mi familia, perdiendo mi casa, perdiendo mis hijos, con ganas de quitarme la vida, sin ninguna esperanza de que algo pueda ser diferente. Pero sin embargo, así como en esta historia, el Señor estaba llegando a su vida. Entonces las tormentas comenzaron a desatarse. Él me decía: pastor, ya mi esposa se va de la casa, ya estoy perdiéndolo todo, ya no me cree más. Teníamos un proyecto y se está destruyendo porque yo soy una persona que nadie puede confiar. Pero sin embargo el Señor estaba cruzando aquel lugar para llegar a Gadara. Había un plan para aquel hombre que estaba en los sepulcros, así como hay un plan para tu vida. La historia no está puesta porque sí. El Señor reprende los vientos, reprende la tormenta y le obedece para que puedan ver el poder que el Señor tiene aún sobre aquello que parece que tiene que ver con la naturaleza, pero que son vientos satánicos que se levantan para tratar de frenar la bendición de Dios. Pero ahora los discípulos también verían que el Señor es el que tiene el poder aún sobre cualquier poder de las tinieblas, sin importar cuántos demonios puedan estar en una persona, sin importar el daño que Satanás le haya infligido a aquella persona. Esta historia no solamente nos muestra el poder de Dios, su misericordia y su amor, sino cuánto vales, cuánto vale tu vida. El Señor llegó hasta Gadara para que este hombre se convierta, para que este hombre pudiese tener un encuentro con Dios, para que este hombre que no tenía salida y no tenía solución, su vida pudiese cambiar y pudiese tener esperanza. Este varón que me decía: pastor, tengo todos los brazos cortados porque pensé en quitarme la vida. Allí estaba aceptando al Señor como su único Dios y Salvador de su vida, diciendo: bueno, ahora puedo esperar, ahora puedo confiar que Dios puede hacer esa obra en mi vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Bendito sea. El Señor fue hasta Gadara para salvar una vida. O a lo menos pareciera que en esta historia. ¿Cuál era el plan? Porque dice que vinieron los dueños de los cerdos y al ver al Señor que estaba sentado junto a aquel hombre y ahora estaba en su cabal juicio, totalmente transformado, aquel hombre que andaba así desnudo, ahora estaba sentado con el Señor. Dice la Escritura que tuvieron miedo. Porque las personas muchas veces tienen miedo de la obra que Dios puede hacer en sus vidas. Tienen miedo de la obra que el Señor puede hacer en sus corazones. Porque muchas veces representará perder un acto de ser. Es decir, en ocasiones el Señor se acercará a nuestra vida y quizás en el camino haya cosas que perder. Cuando llegué a los caminos de Dios, yo había perdido mi negocio,
había perdido el vehículo, la casa donde estaba viviendo, había perdido la esperanza. Hay veces que es necesario perder ese hato de celos. Para mí el trabajo era lo más importante. Para mí el trabajo no era todo, el materialismo, el querer salir adelante, el querer tener dinero, para mí no era todo. El no fracasar en la vida. Ese era mi hato de celos. Pero hay personas que cuando acontecen cosas así en su vida no quieren tener que perder, porque no pueden ver lo valioso que tienen por ganar. Cuando llegué a los caminos de Dios, el Señor habló a mi corazón y me dijo: todo lo que has perdido no tiene comparación, es nada en comparación a lo que voy a darte. Todo lo que has perdido son cosas materiales. El Señor tiene el poder para devolverte mucho más de lo que podías tener. Y así lo hizo. Dios lo hizo así en mi vida. Pero estos hombres, atados por el materialismo, egoístas, al ver que todo su dinero se cayó por la borda, allí, todos los cerdos flotando en el mar, no pudieron ver aquella vida que había sido salvada. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale una persona? Ellos preferían convivir con el demonio, con los miles de demonios que estaban en aquel gadareno, y tenerlo deambulando por allí por los sepulcros, andando en esa vida, pero conservando su hato de celos. Preferían tener una persona atada totalmente, pero seguir manteniendo todos sus bienes. Esa es la condición de aquellos hombres en Gadara. ¿Cuál es la condición de las personas hoy? ¿Cuál es la condición de tu corazón? Dice la palabra, y les contaron lo que habían visto y cómo había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Cuando ellos vieron esto, dice que le rogaron al Señor, pero no le rogaron: Señor, así como hiciste con él, hazlo conmigo. Señor, así como tuviste misericordia de este hombre tenía 6.000 demonios. Señor, yo solamente estoy atado a las drogas, solamente estoy atado al alcohol. Señor, yo quizás tengo otra clase de problemas, soy una persona violenta, quizás tengo pensamientos de suicidio. Señor, si pudiste sanar a él, si pudiste hacerlo libre a él, Señor, que era imposible, hazlo conmigo. La palabra de Dios nos dice que le rogaron al Señor por un milagro. Al ver a este hombre allí, en su cabal juicio, no dijeron: Señor, yo tengo en mi casa mi esposa que está enferma, también puedes hacer algo por ella. Nadie pensó: yo tengo a mi hijo, Señor, que está terriblemente mal, ¿por qué no lo ayudas también? Dice que le rogaron para que se fuese de sus contornos. El Señor se acercó. El Señor se acercó a aquella vida para transformarla. Así como el Señor se acerca hoy a una persona para transformar su corazón. Hay un plan de Dios para cambiar tu vida. Hay un plan de Dios para transformar tu corazón. Pero habrá quienes no puedan verlo. Habrá quienes estén más centrados en el materialismo. Habrá personas que quizás no estén aquí hoy porque dijeron: tengo que cuidar el negocio, tengo que mantener los bienes. Está bien eso de Dios, pero Dios no te va a dar de comer. Estoy con ataques de pánico, estoy mal, pero bueno, también necesito trabajar. Aquellas personas le rogaron que se fueran de sus contornos. Le dijeron que se fuera, que se vaya. Y comenzaron a rogarle que él se fuera de sus contornos. Y dice la palabra que él se quedó. ¿Acaso dice la Escritura que el Señor le dijo: no, yo tengo que quedarme porque una gran obra voy a hacer? No. Porque si tú no quieres que el Señor pueda obrar en ti, si tú le ruegas que se aleje de tu vida, que se vaya, el Señor lo hará. Él no te obligará a nada. Esa es tu elección. Los demonios no le preguntaron a Gadareno si quería que
entrasen en Él, simplemente entraron. Él abrió una puerta, aquella puerta es el pecado, pero luego la obra la hizo Satanás. Tú no le pediste que destruya tu familia, que destruya tu casa, pero lo hizo. Que destruya tu corazón, tu fe. Pero es el plan, es la obra que quiere hacer. No quiere tenerte simplemente atado en tus pecados, sino que quiere llevarte a la muerte espiritual, a la degradación, a que te sientas una persona que no tiene valor, una persona que no le importa a nadie, una persona que no puede cambiar de vida, una persona que nunca será alguien diferente. Satanás quiere que lo pienses, que creas que no hay un final diferente para tu vida, porque esta película y esta historia la has visto muchas veces y quizás sientes que será igual para ti. Ellos le rogaron que se vaya de sus contornos, y dice la palabra, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ellos le dijeron, váyase. Y el que había estado endemoniado le decía, Señor, déjame estar contigo, déjame que vaya contigo donde vayas. ¿Por qué? Porque él tenía miedo. Todo lo que había estado en él, todas las cosas malas que le estaban pasando en su vida, podían volver a estar en él, podían volver a ocurrirle. Una persona cuando llega a los caminos de Dios y de repente siente aquella libertad, su falta de conocimiento obviamente que le hará sentir que todo lo malo puede volver a su vida, que todas las dificultades pueden volver a su corazón. Era lógico que Darío pensara que al estar cerca de Jesús, nada malo podría ocurrirle. Es lógico pensar de esa manera, pero el Señor quería enseñarle algo más. Dice la palabra que le rogaron para que se fuese, y el Señor le dijo, está bien. Y se subió a la barca para marcharse, porque Él no te obligará. Si tú no quieres que esté en tu vida, si tú no le permites entrar, entonces el Señor entrará en la barca y volverá por donde vino. Pero dice la Escritura que al entrar Él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase estar con él. Aquí vemos dos personas, o dos tipos de personas. El materialista, el que no quería saber con Dios, el que prefería su trabajo, el que prefería lo material, el que no tenía tiempo para servir a Dios, el que no tenía tiempo para buscar de Dios, al que no le interesaba eso, pero que le pide a Dios que se marche. Y pareciera que el Señor responde a su petición favorablemente. Ellos le pidieron que se fuera y el Señor respondió y se fue. Pero aquel hombre que había sido libre le dijo, Señor, permíteme que vaya contigo. Y el Señor le dijo, no. Hay veces que pensamos que Dios nos responde que no, porque es algo malo para nuestra vida. Aquí en esta historia el Señor nos deja esta enseñanza. Los que estaban equivocados, confundidos, no querían nada saber con Él, parecía que su oración o su petición, porque ellos le rogaron, fue respondida por el Señor y se marchó. Los que no querían saber nada con Él, pero aquel que sí quería saber con Él, que sí quería pasar tiempo con el Señor no se lo permite. Le dice que no, porque hay una obra que una persona en esa condición debe hacer primero. Hay una obra, este hombre había estado en esa condición por mucho tiempo. Este hombre había estado mal por mucho tiempo. Entonces dice la palabra, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia. El Señor le dijo, mira, tú no puedes venir conmigo. Ve y cuéntale a los de tu casa cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ve y muéstrale, porque por medio de ti, quizás yo no entre en esta ciudad, yo no entro en esta región porque la gente no quiere. La gente le tuvo más temor a la obra que Cristo podía hacer en sus vidas, aunque les tocase perder un hato de cerdos, que tener una persona totalmente endemoniada en sus contornos.
Ellos prefirieron que se marche. Pero este hombre, el Señor le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ve a tu casa. Lo que el Señor hará en aquella vida será primeramente restaurar su condición, sus familiares, su familia, aquellos que lo hayan visto. ¿Sabes cómo sufre la familia de una persona que no puede cambiar? Hace tiempo atrás, una mujer me llamaba, y hay veces que a uno le da pena porque las distancias a veces dificultan que una persona pueda acercarse, conocer, buscar de Dios. Pero su hija estaba tremendamente atormentada. Había decidido, siendo una jovencita, hacer pactos. Había tenido una vida terrible. Su madre reconocía el error de haber equivocado el camino en la crianza de su hija. Y ahora su hija estaba terriblemente mal. Estaba en medio de su habitación rompiendo todo. Hablaba con otras voces. Esta mujer creyente trataba de detenerla, pero no funcionaba. Desesperada, buscando de qué manera poder ser ayudada, me escribió. Muchas personas atraviesan estos problemas y dicen: ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo salir? Y hay veces que su propia incredulidad, el desconocimiento, hace que no lleguen, que busquen la alternativa más fácil. Personas que por años están así. Y en ocasiones, aquellas personas que están en esta condición dicen: yo no quiero cambiar de vida, yo estoy bien. Yo no quiero cambiar mi condición. Cuando tú no entiendes, tú piensas que el Señor quebrará el libre albedrío de alguien. Pero lo cierto es que, como dice aquí en esta historia, que si ellos no quieren, entonces el Señor no obrará. Cuando una persona llega aquí en busca de un milagro, de una bendición, por más rebeldía que haya en su corazón, por más que intente resistirse, no podrá resistirse ante la presencia de Dios. En una oportunidad estábamos en medio de una reunión como esta y me acerqué a una joven. Esta joven no quería saludarme, no quería mirarme. Entonces comencé a hablarle, comencé a predicarle la palabra de Dios. El diablo me retaba, me miraba de manera arrogante y me decía que no podía hacer nada. Entonces comencé a predicarle la palabra de Dios. Comencé a decirle que mayor era el que estaba conmigo que el que estaba con ella. Que mi Dios tenía el poder para romper toda cadena, que se había llegado a ese lugar, porque cuando llegó con la intención de buscar de Dios, pero luego se había manifestado. Su cara estaba transformada. Su madre le decía: saludalo. Yo le decía: Dios te bendiga, y me ignoraba, se reía, miraba para otro lado y me decía: no voy a saludarte, de acá me voy a ir como vine. Le digo: mira, si Dios quiere vas a irte como viniste. Pero si llegaste hasta este lugar, si llegaste a estas condiciones, porque Dios tiene un plan con tu vida. Y no importa lo que estabas haciendo, esta joven se cortaba los brazos. Había momentos que le agarraba ira, quería apuñalar a su novio. Estaba terriblemente mal, nadie la podía controlar en su casa. Y aceptó ella venir a la iglesia de buena voluntad. Pero ahora quería irse. Así que le dije: bueno, mira, perfecto, si tú te quieres ir, bueno, esa es tu decisión, pero si el Señor lo permite, te irás. Si no, el Señor hará la obra en ti. Esta joven bajó la escalera del lugar donde estábamos en un primer piso, salió a la puerta, y cuando salió a la puerta comenzó a manifestarse. Su novio la agarró, se cayó en el piso, y allí, en aquel lugar, donde parecía que nada podía ocurrir, que aquella joven se iría como vino, llena de rebeldía, de odio, de rencor en su corazón, con pensamientos de suicidio. Sin embargo, el Señor la hizo completamente libre. En aquel momento el Señor comenzó a sanar su corazón, a sanar sus heridas. ¡Aleluya! A la media hora, aquella joven llena de odio, llena de rencor, estaba sentada en una silla con una mirada diferente, totalmente distinta. Lo que parece imposible, lo
que parece difícil de cambiar. Esta historia está aquí para decirte que para Dios no hay nada imposible. Dice, yo soy una persona terrible, pastor. He hecho cosas terribles, cosas muy malas. Imagínate la condición en la que estaba este hombre. Más de 6.000 demonios en él. El Señor trazó un plan solo para salvar su vida, solo para salvar su corazón. El Señor viajó, enfrentó una tormenta para poder salvar una vida. O al menos así parecía, hasta aquí. Pero aquí el Señor le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor te ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él. Y todos se maravillaban. Aquel varón que andaba por los sepulcros, que se golpeaba con piedras, que le ponían cadenas y nadie lo podía sostener, ahora se encontraba predicando el mensaje y la palabra de Dios, contando al Señor lo que el Señor había hecho en su vida, contándole a la gente, a su familia, la obra que el Señor había hecho en él. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Cuántas palabras tenía? Era un Lázaro. Solo con verlo caminar la gente decía que estaba muerto. Es un milagro viviente. El Gadareno era un milagro viviente. El que gritaba por los sepulcros, ¿quién no sabría de él? Todo lo tenía. Nadie podía controlarlo. Pero ahora su vida, su testimonio, hablaba de la gran obra de Dios. Porque cuando uno llega a los caminos de Dios, cuando el Señor se acerca a tu vida, el Señor hará una obra que se dejará ver, que las personas mirarán tu vida, mirarán tu corazón reflejado en tus cambios, en tu forma de ser. Mirarán cuán grandes cosas ha hecho el Señor por tu vida. ¿Cómo te cambió? Estabas depresivo, pensabas quitarte la vida, sin futuro, y ahora te veo con esperanza, predicando la palabra, predicando a los jóvenes, anunciando un camino de salvación. Porque eso es lo que pasó. El Señor le dijo, no puedes venir conmigo, pero quédate tranquilo que nada malo va a pasarte. La obra que hice en ti va a permanecer. Lo que salió de ti ya no volverá. Todo lo malo que había en tu corazón ya no volverá. Dice la palabra que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y áridos buscando reposo, mas cuando no lo haya, dice, volverá a la casa de donde salí. Y cuando encuentra la casa limpia, adornada y vacía, va y toma consigo 7 espíritus peores y ahora entra en aquel corazón. Imagínate un hombre con 6.000 demonios que se vuelva atrás. ¿Cómo será la condición de su vida? ¿Cómo estará ahora? Era lógico que pudiese tener miedo, pero el Señor cruzó el mar de Galilea para poder rescatar su vida, y juntamente con su vida la vida de su familia y la vida de toda aquella región que venía por medio de él, el milagro, el testimonio de una vida cambiada, de una persona que se encontraba caminando entre la muerte, pero que ahora tenía vida. Una persona que no tenía futuro y no tenía esperanza, ahora siendo un hombre de esperanza, de bendición. Aquella persona que nadie quería acercársele porque le tenían miedo, ahora sería una persona que alienta a los demás. Porque cuando Dios cambia tu corazón, tú te levantarás de esa condición y le dirás, el Señor puede sacarte de las drogas, el Señor puede sacarte del alcohol, el Señor puede sacarte de la depresión. Así como lo hizo conmigo, lo hará en tu vida. ¡Aleluya! Comenzarás a publicar las grandes cosas que el Señor hizo contigo. Y dice la palabra, y se maravillaba. Cuando miren tu vida, la gente se va a maravillar. Dirán, qué tremendo lo que el Señor hizo con esa persona. Años atado a la santería, años teniendo una vida de oscuridad, pero para Dios no hay nada imposible. Quizás intentaste de muchas maneras, quizás como este Gadareno, muchas cosas intentaron, pero nada funcionó. Aquí en esta historia, el Señor no le tiró agua bendita, no descendió con una cruz,
no llevó sal, no llevó nada. No tenía una ristra de ajo, no llevó velas. Solamente la presencia de Dios es suficiente para cambiar tu vida para siempre. Todo lo que necesitas es la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios para cambiar tu vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Tú no necesitas ningún amuleto. Esas cosas no funcionan. Todo lo que necesitas es tener a Jesús en tu vida. Todo lo que necesitas es que el Señor pueda estar en tu barca. Entonces te enfrentarás las tormentas. Entonces te enfrentarás las condiciones y las situaciones más difíciles, como este gadareno. Tu vida podrá cambiar. Habrá esperanza en tu corazón. Pero es importante que así como los hombres de Gadara tomaron la actitud de decirle, aléjate de nuestros contornos, tú le digas, Señor, acércate a mí. Señor, te necesito. Señor, si pudiste hacer libre a un hombre atado por 6.000 demonios, no podrás restaurar mi matrimonio, Señor. No podrás hacer de mí un hombre que deje de mentir, que deje de engañar. No podrás sacarme del adulterio, no podrás sacarme los pensamientos de fornicación, no podrás sacarme de la pornografía. Señor, no podrás cambiar mi corazón y hacerme una persona diferente. Pero está en ti el poder decir, Señor, acércate a mi vida. No te alejes de mí. Señor, haz esa obra en mí. Sana mi vida, sana mi corazón. Te necesito. El materialismo de los hombres y el miedo a lo que puedan perder. Algunos dicen, no, porque si voy a la iglesia, luego ya no voy a poder salir con los amigos, luego ya no voy a poder estar en el boliche. Tienen miedo al arte de ser lo que pueden perder, pero no se dan cuenta de lo que pueden ganar. No se dan cuenta de lo que está delante de ellos. Jesús estaba delante de ellos y lo dejaron escapar, lo dejaron irse. Y no solo lo dejaron irse, ellos le dijeron que se vayan, que se aleje de sus vidas. El Señor se acerca a ti y tú tomas la decisión de decirle, vete fuera de mis contornos porque aún no es el tiempo. Vete fuera de mis contornos porque aún no estoy dispuesto a dejar a aquella mujer que no es mi esposa. No estoy dispuesto. Vete fuera de mis contornos. Aún no estoy dispuesto, Señor, a dejar de ganar dinero de manera deshonesta. No estoy dispuesto. No estoy dispuesto a renunciar a todo aquello que sé que es pecado. No quiero cambiar de vida. Vete de mis contornos. Pero el Señor está delante de ti y le dirás que se vaya. Al ver la obra tan gloriosa que el Señor hizo, al ver la gran misericordia del Señor, le dirás, Señor, súbete a la barca y vete, porque aún no estoy listo. ¿Sabes cuántas personas le dicen todos los días al Señor, sal de nuestros contornos, sal de mi vida? No quiero ese Dios. Yo estoy bien con mi religión. Yo no voy a cambiar de religión por más que me digan lo que me digan. Mi religión es mi religión. Él no vino a fundar una religión. El Señor no vino a fundar una nueva religión. Él se acerca a tu corazón. Lo que salvó al gadareno no fue una religión, fue el amor de Dios. Fue la presencia santa de Dios, con el poder para libertar su vida. Es todo lo que necesitas. Quizás te has dicho algo más. La creencia en la antigüedad era que los demonios, al presentarse o al hablarle al Señor por su nombre, representaban un poder que podían tener, pero todo eso, toda su superstición se había caído por el suelo. Todo lo que ellos pensaban que podía funcionar se desmoronó y tuvieron miedo. Cuando de repente ves que se te caen todas las mentiras y dices, tengo miedo, pero no dejes que el acto de ser, no dejes que lo material te aleje de lo que el Señor quiere hacer hoy en tu corazón. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie en esta noche. El Señor se acerca a tu corazón y sabe Dios las grandes tormentas que se han desatado para que hoy estés aquí, para que hoy puedas estar escuchando esta palabra presente aquí o a través de este vivo. Pero sin embargo,
cuán grande bendición el Señor tiene preparado para tu vida. Un predicador se levantaría en Gadara, un hombre de fe, un siervo de Dios se levantaría aquel día. En esta noche quizás de este lugar se levante un siervo de Dios, una mujer de fe. Y por eso las tormentas, por eso, pastor, tantas dificultades, por eso tantos momentos de dificultad en mi vida, claro. Porque hay algo que nacerá en ti, hay algo que cambiará tu vida para siempre. Pero es necesario que te acerques al Señor. Es necesario que no le digas, Señor, vete de nuestro contorno, sino que le digas, Señor, así como lo hiciste con Él, hazlo conmigo. Así como cambiaste aquella vida, Señor, hazlo en mí. El Señor conoce lo que hay en tu corazón, tu necesidad, tus luchas, tus dificultades. Y Él se acerca. Mira la vida tan terrible que estaba viviendo este gadareno, que el Señor cruzó el mar de Galilea, atravesando la tormenta solo para acercarse a Él. Dice la palabra: fuiste estimado a mis ojos y te amé. Reinos daré por ti, naciones por tu vida. ¿Qué no haré por ti?, dice Dios. ¿Qué no daré para que tú puedas salvarte? Esta cruzada de milagros, una invitación, la tarea de los hermanos, todo el trabajo y toda la tarea ministerial para que puedas salvar tu vida, para que hoy el Señor pueda acercarse a tu corazón, para que una palabra pueda llegar a tu corazón en esta noche. Pero es tiempo de que tú tomes tu decisión. Los hombres de Gadara dijeron: Señor, aléjate de nuestro contorno. No queremos ese cambio en nuestra vida, pero tú debes decidir si necesitas ese cambio en tu vida, en tu corazón. Hay quien le dice: no quiero acercarme a la iglesia porque primero quiero cambiar. Tú primero te acercas a Dios y el cambio se produce. No es que tú buscas, el Señor comienza a hacer esa obra. Él comienza a transformar tu corazón, a quitar el dolor, las lágrimas, la tristeza. Él comienza a limpiar de adentro hacia afuera, a sanar las heridas, aún las heridas del pasado, sin importar lo que hayas pasado, sin importar las dificultades que hayas vivido. No hay imposible para Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón en esta noche, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, que puedas abrirte tu corazón al Señor y reconocerle como tu único Dios y tu Salvador. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, ponerse a cuentas con Dios. Alguno dirá: yo soy un pecador, pastor. Bueno, la Escritura dice: venid, estemos a cuentas. Y aun si tu pecado fuese rojo como la grana, como decir lo más pecaminoso, vendrá a ser blanco como la nieve. Y si tu pecado fuese como el carmesí, con ese color rojo brillante, será como la blanca lana, serás limpio. El Señor tomará tus pecados y los arrojará al fondo de la mar para no acordarse más de ellos. Te limpiará para siempre y te dará hoy una nueva tierra. Solo tienes que abrir tu corazón y creer en Él, confiar en Él, romper con todos los estereotipos, romper con toda la tradición, con todo lo que quizás te han enseñado, y dejar que aquel Dios que se acercó a este hombre pueda acercarse a tu corazón. El mismo Dios, el que hará maravillas en tu vida. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo invitarle a que puedas abrir sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Danos un fuerte aplauso al Señor, iglesia.